Presentación de hoy he querido no repetir mucho respecto a lo que ya nos mostró Enrique, que nos hizo un muy buen resumen respecto de cómo han evolucionado las cifras, ¿cierto? El desarrollo que hemos hecho en términos de las distintas plataformas que hemos llevado a cabo para poder perfeccionar el mundo de la generación distribuida, de manera que los usuarios tengan mejores opciones para poder contar con su propio equipo de generación para autoabastecerse. Entonces he querido centrar en esta presentación en cuáles son los desafíos que nosotros vemos a futuro y cuáles son algunas ideas de cómo podemos ir resolviéndolos. Por supuesto que este es un trabajo en desarrollo, ¿cierto? No, acá no vamos a plantear todas las soluciones, de hecho la solución la tenemos que construir en conjunto con todos los actores, con el mundo privado, el mundo público, con la academia, la sociedad civil, etcétera. Y por lo tanto eso quiero que sea el centro de la presentación de hoy. Sí, para iniciar, les voy a mostrar solo unas cifras que un poco ya las mostró Enrique, pero porque quiero hacer hincapié en algunos números. Esta es la evolución que he tenido para entender dónde estamos, la capacidad que se ha declarado ante la superintendencia y la cantidad de proyectos que se han declarado. Cumplimos hace muy poco un hito, ¿cierto?, de que ya tenemos sobre los 10.000 proyectos que han sido declarados ante la SEC. Eso significa que son proyectos que se construyeron, se instalaron en alguna vivienda, en alguna industria, en algún comercio, y por lo tanto ya se hizo la declaración para que posteriormente se puedan conectar. Y estos más de 10.000 proyectos equivalen a más de 100 megawatts de capacidad, que por supuesto es un excelente hito, sin duda que queremos que esto siga creciendo, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero quiero mostrarles un par de cifras en particular. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la gráfica que están arriba sobre la cantidad de proyectos que se declaran anualmente, tal como decía Enrique, el año 2020 tuvimos una ligera baja, ¿cierto? Especialmente nosotros creemos asociada a el efecto de la pandemia, dadas las restricciones, ¿cierto?, de movilidad, etcétera. Sin embargo, en los últimos años la cantidad de proyectos que se ha declarado está en torno a los 2.000 proyectos. Este año ya estamos alcanzando los 2.500, probablemente vamos a superar esa cifra, pero ese es el orden de magnitud de la cantidad de proyectos que se hacen anualmente. Esto porque ya les voy a mostrar más adelante algunos programas que estamos llevando a cabo donde nosotros esperamos superar ampliamente esa cifra y tratar de potenciar cada vez más la generación distribuida. Entonces, ¿por qué quiero mostrarles estas cifras? Porque nosotros creemos que esto es una buena noticia, que estamos avanzando bien. Sin embargo, creemos que podemos llegar mucho más allá, que podemos avanzar mucho más rápido. Y la duda es, bueno, ¿qué es lo que nos está deteniendo, cierto? ¿Por qué no estamos avanzando más rápido? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? En ese sentido, para tratar de responder la pregunta de cómo podemos avanzar más rápido, nosotros queremos plantear hoy día tres grandes desafíos. No son los únicos, sin duda, pueden haber más, pero creemos que estos son parte de los más relevantes que hoy día pueden estar frenando o evitando que la generación distribuida esté avanzando más rápido en nuestro país. Y tiene que ver con los siguientes puntos. En primer lugar, y yo creo que esto es bastante evidente, si uno le pregunta a cualquier persona, digamos, en la calle, por qué no ha invertido, por qué no ha tomado la decisión de tener su propio equipo de generación distribuida, tiene que ver con la parte económica, ¿cierto? Si bien la inversión en generación distribuida ya es rentable, no solo para algunos usuarios, no solo para los grandes consumidores, también para el mundo residencial. A esto me refiero que si uno invierte en generación distribuida, uno va a recuperar la inversión, de hecho en tiempos bastante acotados comparado con la vida útil que tienen estos proyectos. Entonces, si bien uno se hace la pregunta, bueno, si esta inversión ya es rentable, si es conveniente económicamente, ¿por qué no ha despegado de mayor manera? Bueno, nosotros creemos que la barrera actual es que aun cuando sea rentable, no siempre todos los usuarios cuentan con el capital inicial para poder hacer esa inversión. Y no siempre cuentan con las alternativas de acceso a ese financiamiento para poder contar con su propio mecanismo de generación distribuida. Entonces, creemos que este es un punto que tenemos que atacar. Ahí más adelante les voy a mostrar algunas ideas, qué es lo que se ha hecho hasta el momento, pero todavía creemos que tenemos grandes desafíos en términos de el costo de inversión que tienen estos sistemas. En segundo lugar, el tema de la tramitación. Y Enrique ya adelantó bastante sobre esto, ¿cierto? Hemos avanzado mucho en términos de facilitar la forma en que los usuarios pueden adquirir e instalar estos sistemas de generación distribuida. Sin embargo, en el escenario ideal, obviamente para nosotros, ojalá un panel fotovoltaico, digamos, fuera igual que cualquier electrodoméstico, ¿cierto? Donde uno básicamente lo compra, pasan un par de días, te llega a la casa, uno lo enchufa, listo, está funcionando. Ojalá fuera así de fácil y ojalá fuera así de rápido. Sin embargo, tenemos que tener ciertos resguardos. A diferencia de cualquier electrodoméstico, la generación distribuida tiene ciertos riesgos para las personas y las instalaciones, por lo tanto nos tenemos que asegurar que estos se adquieran y se instalen de forma que se cumpla con un nivel mínimo de seguridad. Entonces tenemos que balancear estas dos cosas, que los sistemas sean seguros, que nadie vaya a sufrir algún daño con estos sistemas, pero que a su vez se puedan instalar lo más rápido y lo más fácil posible, ¿cierto? Y ahí también más adelante vamos a hablar un poco de
de este desafío y cómo podemos enfrentarlo. Y finalmente, tiene que ver con los potenciales beneficios que tiene la generación distribuida. Usualmente hablamos del beneficio más evidente, que es el ahorro económico, ¿cierto? Ese beneficio está, se puede aprovechar, digamos, como ya les decía al inicio, estos sistemas son rentables económicamente, se recupera la inversión. Sin embargo, hay otros beneficios adicionales que es posible que no estemos aprovechando del todo. Por ejemplo, mejoras en la calidad de servicio que podría prestar la generación distribuida. En literatura internacional, en distintas publicaciones, etcétera, se habla de este tema. Se menciona que la generación distribuida puede aportar otros beneficios adicionales. Sin embargo, hoy día no estamos aprovechando en la práctica esos otros beneficios y por lo tanto vamos a plantear también algunas ideas de cómo podemos aprovechar la generación distribuida al máximo. ¿Ya? Entonces, ahora quiero entrar un poco en detalle en cada uno de estos tres desafíos sobre qué es lo que se ha hecho hasta ahora, que existe hoy en día al respecto y cómo podemos avanzar para poder seguir potenciando el autoconsumo. En primer lugar, en términos de financiamiento, yo creo que es importante señalar que hoy en día existen varias alternativas de financiamiento que están disponibles. ¿Ya? Y esto es relevante porque esto tiene que ver con temas de información también. Muchas veces las personas, los comercios, empresas, no tienen claridad de las opciones que tienen. Asumen que, dado que no tienen el capital inicial, no pueden hacer esta inversión y no tienen el acceso a estas alternativas de financiamiento no porque no puedan acceder a ellas, digamos, por requisitos, sino que porque no tienen la información. Y estas alternativas están disponibles para distintos segmentos, para personas, para comercio, para empresas, pero también con distintos modelos de negocio. Algunas son de tipo crédito, que son las más comunes, pero también hay otros modelos como leasing de los equipos, como modelos ESCO, y varias otras opciones de modelos de negocio a las cuales los usuarios pueden acceder. Y acá les voy a mencionar solo algunas, pero porque yo creo que aquí es importante entender que aquí tenemos dos grandes barreras, cómo ampliamos la cantidad de alternativas de financiamiento disponibles, pero también cómo hacemos que el usuario pueda tener acceso y pueda tener la información de cuáles están disponibles. Entonces, en primer lugar, señalar que hay varias alternativas asociadas a la banca, ¿cierto?, que afortunadamente están empezando a surgir y empezando a crecer. Está el ejemplo de Banco Estado, que inicialmente tenía solo algunas opciones de financiamiento verde, hoy día ya tiene toda una cartera de opciones denominada Mundo Verde y que cada vez está creciendo más. Y también tenemos el Banco Santander, ¿cierto?, que tiene sus opciones de crédito verde. Y la verdad es que de manera muy positiva estamos viendo cómo la banca también ha entendido que no solo las empresas tienen que empezar a moverse hacia una industria más sostenible, sino que la banca también tiene que moverse hacia carteras más sostenibles en términos de para qué se usa el capital. Por lo tanto, a partir de esa lógica han empezado a surgir estas opciones para los distintos usuarios. Y, por ejemplo, en el caso de Mundo Verde, esto está disponible tanto para personas, para empresas, para distintos segmentos dentro de la ciudadanía. Por supuesto que también tenemos algunas iniciativas del mundo público, ¿cierto? En particular desde el Ministerio de Energía, para el segmento de empresas tanto pequeñas como empresas en general. Tenemos el programa Por la Energía, tanto Por la Energía Tu Pyme como Por la Energía Tu Empresa. De hecho, hay algunos llamados disponibles en la página web del Ministerio de Energía. Ahí al final les voy a dejar algunos enlaces para que puedan visitar donde efectivamente se puede acceder a un cofinanciamiento, pero también se puede acceder a otros beneficios como asesorías técnicas, como educación energética, varios otros elementos que son complementarios a el mero hecho de obtener el financiamiento necesario para desarrollar un proyecto. Y también tenemos el proyecto Casa Solar, que está centrado en el segmento de personas. Ya les voy a contar más detalles sobre este programa para entender bien cómo a través de distintos modelos de negocio podemos tratar de ir aprovechando al máximo el escaso, digamos, y limitado presupuesto que podemos tener disponible, pero tratar de aprovechar cada peso para que la ciudadanía pueda acceder a sistemas de generación distribuida. Y finalmente, aquí les muestro un resumen que trata de ilustrar lo complejo que puede ser de repente hacer seguimiento y entregar un acceso claro a todos los usuarios respecto de cuáles son las opciones que están disponibles para poder financiar un proyecto. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha les mostramos un cuadro que para los distintos públicos objetivos, el mundo agrícola, el mundo comercial, el mundo industrial, residencial, transporte, hay distintas instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen opciones de financiamiento disponibles para realizar proyectos de generación distribuida. Y obviamente cada una de estas instituciones se enfoca en algún segmento, o hay algunas como en el caso de Banco Estado, Cercotec, etcétera, que son mucho más amplias, y varios segmentos pueden obtener financiamiento. Pero evidentemente todos estos programas van evolucionando en el tiempo, se van actualizando, van apareciendo nuevos programas. Por lo tanto, incluso para nosotros desde el Ministerio de Energía es complejo poder hacer seguimiento y disponibilizar en una sola plataforma toda la información que el usuario puede requerir para poder
acceder al presupuesto necesario para poder invertir en un sistema. De hecho, nosotros tenemos un buscador de fuentes de financiamiento, ha sido todo un desafío poder mantenerlo actualizado y entendemos que ahí hay una barrera de información. Ahí es donde nosotros creemos que tenemos que trabajar en conjunto, primero con todas estas instituciones que tienen programas disponibles para tratar de coordinarnos y que efectivamente la información esté actualizada y el usuario pueda acceder a ella, pero también desde el mundo privado, sobre todo el mundo de los instaladores, de los desarrolladores de proyectos, que ellos también apoyen en esta labor de conectar todas estas fuentes de financiamiento con los usuarios a los cuales le quieren prestar el servicio. Porque no solo acercarse a un usuario, ofrecerle un sistema, y que el usuario se las arregle por su cuenta, sino que ideal tratar de llegar al usuario con la información de dónde puede acceder al financiamiento para poder invertir en estas soluciones sostenibles. Entonces, recalcar eso, que existen muchas opciones que hoy día están disponibles. Entendemos que el usuario no siempre tiene toda la información. Nosotros creemos que eso es algo que hay que mejorar, pero también, por supuesto, que queremos ampliar este pool de soluciones. O sea, queremos ampliar, que haya más alternativas, ojalá cada vez con mejores opciones para el usuario, con distintos modelos de negocio, para que el usuario finalmente elija cuál es la que más le conviene. Y en particular quería mencionarles el caso de Casa Solar, porque la verdad es que en este programa hemos hecho varios cambios respecto de el simple hecho de entregar un cofinanciamiento para poder invertir en un sistema solar fotovoltaico, por ejemplo, para autoconsumo. ¿De qué se trata el programa Casa Solar? Quizás algunos lo han escuchado, si no, pueden entrar también a la página web casasolar.cl, informarse más sobre el programa. Pero uno de los objetivos del programa Casa Solar, obviamente, es ayudar a las familias a disminuir en el gasto de electricidad en la vivienda, ¿cierto? Este es un programa dedicado al mundo residencial, a las personas, y por lo tanto la lógica es tratar de acceder a un sistema fotovoltaico a un menor precio, y ahí ya les voy a explicar cómo. Hemos tratado de reducir el precio del costo de inversión de estos sistemas, también con una opción de cofinanciamiento. Esa opción de cofinanciamiento depende del avalúo fiscal de la vivienda. Para viviendas con menor avalúo fiscal, el cofinanciamiento llega hasta un 50% de parte del Estado. Para viviendas con mayor avalúo fiscal, ese cofinanciamiento va disminuyendo. Incluso hay un tramo donde el cofinanciamiento llega a ser cero. Y alguien diría, bueno, ¿para qué voy a postular a un programa donde me dan un cofinanciamiento cero, digamos? No tiene ningún sentido. Van a ver que tiene mucho sentido. De hecho, muchos usuarios participaron del programa sin tener el acceso al cofinanciamiento por el tramo, digamos, de avalúo de la vivienda, e igual obtuvieron un menor precio en la inversión del sistema. Ahí ya les voy a contar por qué. Obviamente esto complementado con utilizar fuentes de energía que sean amigables con el medio ambiente. Todo el mundo de la generación distribuida está centrado en utilizar energías renovables, ¿cierto? Pero el sistema no solo se trata de entregar a la familia la solución tecnológica, de que ellos puedan tener un sistema en su techo, que les provea energía y solo eso, sino que también asesorarlos técnicamente, cómo tienen que mantener el sistema, cómo tienen que limpiar el sistema, eh, y sobre todo entregar ciertos lineamientos de educación energética. ¿Por qué educación energética? Nos pasó en muchos casos que empezamos a ver que las familias, cuando instalaban un sistema fotovoltaico en la casa, empezaban a consumir más energía. Y se generaba un efecto bastante curioso, porque muchas veces las familias que tomaban decisiones racionales de uso de la energía, por ejemplo, apagar las luces cuando no se están utilizando, desenchufar electrodomésticos cuando no están en uso para evitar consumo en espera, dejaban de tener estas prácticas, estas buenas prácticas de eficiencia energética, cuando instalaban un panel fotovoltaico, porque asumían, bueno, dado que ahora tengo energía prácticamente gratis, en el fondo ya no necesito ser eficiente y puedo empezar a consumir más. Y se generaba un efecto regresivo, porque en el fondo la gente, claro, tenía el suministro del panel, pero consumían mucho más de lo que consumían antes, porque dejaban de tener buenas prácticas de buen uso de la energía. Por lo tanto, complementar este tipo de programas de financiamiento con medidas de educación energética para nosotros es súper relevante. Y ya les voy a contar por qué esto también ayuda a promover la colaboración entre vecinos, porque el sustento de casa solar es poder realizar proyectos de forma agregada. No que cada usuario tenga que ir individualmente a desarrollar su propio proyecto, sino que juntar muchos vecinos de una misma comuna, 100, 200, 300 vecinos, y en el fondo hacer una compra, un proyecto agregado para todos ellos. ¿Qué implica eso? Que el desarrollador, cuando tiene que ofertar, en vez de ofertar por un solo sistema de tamaño residencial, oferta por 100 sistemas o 200 sistemas. Por lo tanto, el precio que puede ofrecer es mucho más bajo. Ahí les voy a mostrar más o menos a qué precio hemos llegado comparado con los precios que los mismos usuarios podrían haber llegado en el mercado de forma individual. Por lo tanto, eso nos ha ayudado también a que los mismos vecinos vayan motivándose de forma comunitaria a participar de estos programas, y que no sean solo ellos de forma individual, sino que colaborativamente
participen del programa Casa Solar. Por otro lado, también un elemento importante del programa es que es típico que mucha gente asume que la energía solar tiene que ver solo con el norte de Chile. La verdad es que nosotros tenemos un excelente potencial a lo largo de todo el país. De hecho, el programa, en el primer llamado que hicimos durante el año 2020, que se está implementando en este año 2021, llegó a las 16 regiones del país. Dentro de esas 16 regiones, a 24 comunas. Y durante ese llamado 2020 estamos llegando a casi 3.000 familias, son 3.000 sistemas fotovoltaicos entre 1 y 2 kilos, que al final en total suman más de 4,5 megawatts de capacidad, 4,6 de hecho, que si ustedes recuerdan, anualmente se instalan en torno a los 2.000, 2.500 sistemas. Solo con este programa estaríamos en este año duplicando la cantidad de sistemas que se van a instalar, y el próximo año, para el llamado 2021, esperamos alcanzar un total de 3.500 sistemas, o sea, más que duplicar lo que esperamos que se desarrolle en el año 2022, ¿cierto? Que es cuando se ejecutarían estos sistemas. Entonces, les comentaba que la lógica es, en lugar de que cada usuario compre su sistema de forma individual, aquí estamos haciendo compras agregadas. ¿Y qué es lo que nos ha permitido eso? Lograr precios de estos sistemas o de estas instalaciones fotovoltaicas un 30% menor al costo que los mismos usuarios podrían haber accedido a ellos en el mercado. O sea, con cada peso que nosotros hemos puesto dentro del programa, estamos llegando a prácticamente un 30% más de familias de las que hubiésemos llegado si solo lo hubiésemos pasado, digamos, el presupuesto a la familia y que ellos buscaran, digamos, los sistemas de forma individual dentro del mercado. Por eso es que yo les mencionaba que incluso hay usuarios que participaron del programa aun cuando tenían un cofinanciamiento de cero. ¿Cuál era el beneficio? Bueno, el beneficio que ven ellos es que pueden adquirir un sistema un 30% más barato de lo que lo ven en el mercado. Y esto solo por economías de escala, básicamente. Dado que es una compra agregada, se puede acceder a precios mucho más convenientes. Además, por supuesto que aquellos que tienen viviendas con avalúo fiscal más bajo, además del 30%, digamos, de descuento de precio más reducido, tienen hasta un 50% de cofinanciamiento total. Y lo que quiero concluir con mostrarles el programa Casa Solar tiene que ver con que tenemos que ser creativos en términos de qué opciones de financiamiento entregamos a los usuarios, porque obviamente que los recursos son limitados. Alguien puede decir, bueno, 3.000 sistemas o 3.500 sistemas no parece mucho, ¿cierto? Para la cantidad de viviendas que hay en el país. Pero dado que los recursos que tenemos para poder financiar estos sistemas son limitados, tenemos que tratar de sacarles el máximo provecho posible. Por eso, lograr estos niveles de ahorro, como los que les estoy mostrando acá, es tremendamente relevante para cuando pensemos sistemas a futuro, que pueden ser distintos, pueden ser en mecanismos, como les decía antes, de leasing, de ESCO, distintas formas y modelos de negocio que se pueden implementar para tratar de aumentar la cartera de alternativas de financiamiento que pueden tener las personas. Por otro lado, los temas de tramitación, haciendo un breve repaso, ya Enrique les contaba un poco cómo ha evolucionado la tramitación de proyectos en el tiempo, pero un breve repaso de cuáles son los pasos que tiene que seguir un usuario para poder desarrollar uno de estos sistemas. Primero y muy importante, cotizar, ¿cierto? Poder cotizar en la mayor cantidad de proveedores posibles. Hay muchas alternativas tecnológicas, pero también de ofertas de modelos de negocio que pueden ofrecer distintos proveedores. La idea es que los usuarios coticen lo más posible. Luego de eso, tienen que hacer la tramitación con la empresa distribuidora. Ahí Enrique les mostró cómo ha avanzado las cifras de cumplimiento, ¿cierto?, del plazo de tramitación con la empresa distribuidora. Este es un paso súper relevante, porque a pesar de que uno dice, bueno, esto puede ser más engorroso y más lento el proceso, es importante que estos sistemas se desarrollen con los resguardos de seguridad que se requiere para que no dañen ni a las personas ni a las cosas. Luego de que ya está lista la tramitación con la distribuidora, se instala el sistema. Esto tiene que ser obviamente con un instalador autorizado para asegurarnos que también se haga de forma segura. Luego de que ya el sistema está instalado es cuando se hace esta declaración ante la SEC, ¿cierto? Que son estas cifras que yo les mostraba de sistemas declarados, son sistemas que ya se instalaron y que fueron declarados ante la SEC para verificar que efectivamente cumplen con la normativa. Y una vez que eso se verifica, ya el sistema se puede conectar, ¿cierto?, con la empresa distribuidora y puede empezar a funcionar. Parecen varios pasos, y de hecho lo son. Esto es la lógica de que tenemos que asegurarnos de que los sistemas sean seguros. Ahora, ¿podemos mejorar este proceso y tratar de reducir los tiempos? Nosotros creemos que sin duda que sí. Lo importante es que sea un proceso que, aunque sea expedito, que no comprometa la seguridad, que no nos arriesguemos a que aquí una persona o una instalación vaya a sufrir un riesgo por una mala instalación o por un mal equipo. Y uno de los principales desafíos que nosotros visualizamos en el tema de la tramitación tiene que ver que aunque hoy en día todo este análisis y todos estos pasos son de forma individual.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno va a hacer el trámite con la distribuidora en una misma zona tiene que analizar los proyectos uno a uno. O sea, si yo llego primero, la distribuidora me tiene que analizar a mí, y si alguien viene detrás mío, ¿cierto? Por ejemplo, en el mismo barrio, la misma comuna o en el mismo sector, tiene que esperar a que termine mi tramitación para poder empezar la del vecino. Imagínense el día de mañana si tuviésemos una explosión de generación distribuida con cientos de vecinos en una misma zona solicitando esta tramitación, sería mucho más lento porque es secuencial, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nosotros creemos que hay que tratar de hacer mejoras en términos de procesos diferenciados por tamaño e impacto. Por supuesto que los proyectos más pequeños tienen un menor impacto que proyectos de 300 kilos a nivel industrial. Entregar información sobre aquellas zonas donde existe una mayor disponibilidad. La plataforma de información pública que les mostró Enrique en su presentación, que ha sido un desarrollo muy relevante para nosotros, porque la lógica es poder darle acceso a los usuarios sobre la información del sistema, también nos va a ayudar en eso, a poder indicarles dónde hay una mayor disponibilidad de la red para poder conectar sistemas. Y otras alternativas que estamos evaluando, obviamente, para poder hacer cada vez más expedito este trámite, que hoy en día es relativamente corto. Como mencionaba Enrique, algunos de estos pasos duran entre 1 y 2 meses, ¿cierto? Obviamente siempre depende del usuario también, cuánto se demoren en hacer los trámites, pero sin duda que creemos que se puede hacer mucho más eficiente sin comprometer la seguridad. Y finalmente, yo les mencionaba algunos beneficios no aprovechados, ¿cierto? Por ejemplo, típicamente vemos en varios seminarios como este o en varios documentos a nivel internacional que la generación distribuida puede mejorar la calidad de servicio para los usuarios. La pregunta es cómo, ¿cierto? Porque hoy en día en la práctica no lo estamos viendo, no lo estamos aprovechando. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que empezar a permitir a nivel normativo que la generación distribuida entregue servicios a la red. Hoy en día está bastante limitada en términos de que solo sirve para el autoconsumo, y esa es su única función. Por supuesto que esa es la más útil o la principal, ¿cierto? Por la cual el usuario instala un sistema, pero se podrían habilitar nuevas soluciones tecnológicas, por ejemplo, el desarrollo de microredes, que es lo que nos va a permitir que tenemos en un barrio muchos usuarios que tienen su sistema de generación, que tienen sistemas de almacenamiento, que tienen sistemas de control, y el día de mañana hay una falla en la red, esos usuarios podrían quedar autoabastecidos por su generación distribuida de forma comunitaria, sin comprometer la seguridad del sistema y mejorando su calidad de servicio, ¿cierto? Porque disminuiría la cantidad de interrupciones que ellos podrían ver en la red. Y para poder avanzar en eso, nosotros iniciamos un estudio que lo que queremos es definir justamente cuáles son los requerimientos normativos, porque eso es lo que nos está deteniendo hoy en día. Hoy en día la norma no está preparada para poder alojar, por ejemplo, este desarrollo de microredes. Queremos avanzar en esa normativa de forma que los usuarios puedan aprovechar todos los efectos positivos y todos los beneficios de la generación distribuida para una mejor calidad de servicio. Y finalmente, claro, hemos visto otros beneficios colaterales. Por ejemplo, varias veces ha mencionado que la generación distribuida permite generar ahorros, ¿cierto? En uso y desarrollo del sistema de transmisión. La pregunta es cómo, y ahí es donde creemos que tenemos que revisar nuestro esquema tarifario de forma que se pueda determinar y reconocer cuáles son esos ahorros y que finalmente el usuario los pueda percibir, ¿cierto? Finalmente, los dejo solo con dos ideas. Hace muy poco publicamos la actualización de la política energética y hay algunas menciones muy relevantes a generación distribuida porque queremos seguir potenciándola, sobre todo la lógica de empoderar al usuario para que ellos puedan hacerse parte de la provisión de energía. Y por eso es que hemos planteado antes del 2025 contar con un programa estratégico de fomento a la generación distribuida donde nos queremos hacer cargo de estos desafíos que yo les mostré, pero de todos aquellos desafíos que nosotros identifiquemos como relevantes para poder seguir habilitando esta solución tecnológica. Finalmente los dejo con algunos enlaces, les vamos a compartir por supuesto la presentación, hay algunos enlaces de páginas web del Ministerio donde pueden acceder a más información sobre alternativas de financiamiento, pero también información en general sobre generación distribuida para el autoconsumo. Agradecerles a todas y todos por la oportunidad y por supuesto que ahí nos vemos en el panel para poder seguir conversando este tema. Gracias, Leonardo.